Que el Señor te bendiga, querido amigo y hermano en el Señor. Vamos a ver un pequeño tema llamado Más allá de la muerte. Vamos a ver la palabra en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice así su palabra a la letra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Palabra de nuestro Señor y Salvador. Nuestro Dios, cuando creó al hombre, lo creó inmortal. Pero por el pecado de la desobediencia vino la muerte. Aún Dios se lo había advertido de no comer de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, o si no moriría. Y el hombre no lo comprendió y no lo entendió y fue engañado por la serpiente y comieron de aquel árbol, sufriendo las consecuencias de la muerte hasta nuestros días, que tenemos que llegar a la muerte. El versículo 17 del mismo capítulo dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí le advierte nuestro Dios. Estas palabras nos comprueban la inmortalidad que fue creado el hombre, y cómo la muerte vino por el pecado de un hombre, Adán, por el amor de un hombre justo sin pecado, Jesús, que vino a pagar el rescate a precio de sangre por nosotros, como lo confirma su palabra en 1 Corintios 15, 21 y 22, y dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por eso su palabra nos enseña que para obtener la vida eterna basta creer en Cristo y arrepentirse, como lo confirma el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no le da la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se da cuenta? Y su palabra nos aconseja en Hechos 13, 19, 20. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Se da cuenta? Qué maravilloso el Señor, en su infinita misericordia, por la desobediencia de Adán y Eva, entró la muerte en el ser humano, entró el pecado y estamos condenados a morir si no nos arrepentimos y buscamos a nuestro Señor, porque dice su palabra que a través de Cristo nos vino a dar vida, nos vino a vivificar. Significa que Él nos va a restituir esa vida eterna que el ser humano había perdido, y nos va a restituir el lugar de privilegio donde fue la primera morada de Adán y Eva en el paraíso. Pero también su palabra nos enseña en qué lugar están los muertos en Cristo, esperando la resurrección. Se llama paraíso, como lo confirma en 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículos 2, 3 y 4. En revelación al apóstol Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Se da cuenta? Llamado paraíso. Ese hombre fue Pablo, que fue llevado a un lugar celestial que él no sabe si fue en el cuerpo, si fue en sueño, no,
fue en revelaciones, él no lo sabe, solo Dios lo sabe, pero sí el Señor le mostró el paraíso, le mostró aquel lugar maravilloso. También Dios nos promete ese lugar llamado paraíso, porque a eso vino Cristo, a rescatar lo que se había perdido. Nos vino a rescatar a nosotros, amados hermanos, para llevarnos a aquel lugar maravilloso. En Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es el árbol de la vida eterna. ¿Y quién es el árbol de la vida eterna? Cristo Jesús, por mí, que vino a la tierra a darnos la salvación para llevarnos a aquel lugar eternamente. Nuestro Señor Jesucristo le ofreció el paraíso a un pecador arrepentido en el Calvario de la cruz. Imagínense estando en la misma condenación. San Lucas 23:39 dice así su palabra: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se da cuenta? El paraíso existe, el lugar donde el Señor va a llevar a su iglesia, el lugar donde tiene preparada lugar, morada, y tiene preparado lugar para todos los que creen en Él. Bendito sea el nombre del Señor. También podemos ver que un mendigo llamado Lázaro llegó a ese lugar privilegiado por justo, pero también hay un rebelde que llegó a otro lugar de tormento muy diferente. Lucas 16, 22 al 26. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en edades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay un lugar, una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar acá. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Esto lo contó Cristo nuestro Señor. Cuenta la historia de un hombre rico que vivía con esplendidez, que se vestía de púrpura, de lino fino. Era un hombre que disfrutaba de la vida, lo pasaba bien, pero era un hombre egoísta, era un hombre que no miraba por la necesidad de los demás, era un hombre que se preocupaba de él solamente. Y Lázaro era al contrario, era un hombre pobre, un mendigo, que aún tenía sarna y se rascaba con una teja. Dice que tenía llagas en su cuerpo, que los perros le lamían sus llagas. Esa miseria vivió ese pobre hombre en esta tierra, pero él confió en su Señor y fue llevado a un lugar de privilegio. No así el rico, no porque fuera rico, sino porque era egoísta, porque era malo, no se preocupaba ni miraba por los demás, sino que se preocupaba solamente de él y sus amistades, y gozaba en la vida sin preocuparse de aquel que necesitaba aún un pan que echarse a la boca. Y por eso fue condenado, no porque era rico, sino por su manera de actuar, por ser un hombre indolente, un hombre
sin temor a Dios, un hombre que no amaba al prójimo, sino que vivía conforme al mundo, en los deleites del mundo, pasándolo bien con sus amigotes, haciendo cosas que a Dios no les agrada y sin preocuparse de aquel menesteroso, aquel Lázaro que dice que esperaba las migajas del rico para poder alimentarse. ¿Cuántos Lázaros hay en esta tierra, querido amigo, amiga? ¿Cuántos Lázaros que no tienen un pan, no tienen un techo, no tienen que echarse a la boca, no tienen ropa? ¿Y la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Tenga misericordia el Señor. La iglesia somos nosotros, la iglesia eres tú, soy yo, somos todos nosotros que tenemos que mirar al necesitado, tenemos que mirar a nuestro prójimo, tenemos que amarle, porque Cristo dijo como segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre rico no amaba a su prójimo, ni siquiera se amaba a él, porque no se preocupó de Dios, no creía en Dios, era un hombre incrédulo, un hombre que miraba por sí mismo. Tenga misericordia el Señor. El soplo que nos dio nuestro Dios es parte de su espíritu inmortal que está en nosotros, constituyendo nuestra alma viviente, como lo dice en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nosotros estamos conectados con el Padre, con nuestro Dios, por este soplo de vida, este hálito de vida que Él nos puso a nosotros. Les voy a hacer una pregunta. ¿Podrá el Señor llevarnos al paraíso si le somos fieles en obediencia? La respuesta de esta pregunta está en su palabra. San Mateo 28, 18, 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Además le da instrucción a los discípulos en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Claramente nos pide fidelidad a su palabra, a su enseñanza, que la guardemos, que la vivamos en nuestro corazón, la pongamos por obra y nos llevará al paraíso en su segunda venida cuando venga por su iglesia. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que nos vendrá a buscar. Como dice San Lucas 1:87, porque nada hay imposible para Dios. Le dijo el ángel a la Virgen María, la madre de nuestro Señor, cuando le reveló que en su vientre iba a venir el Salvador del mundo, nuestro Señor y Redentor. Y en Deuteronomio 32, 39, 40 dice, ved ahora que yo soy, que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué maravillosa promesa de nuestro Dios, que Él es por sobre todas las cosas en esta vida, que nada debe importarnos, porque solamente debe importarnos su salvación y estar junto a Él eternamente. Que el Señor te bendiga. Shalom Adonai Alechem. Amén.